buenas noches, amada iglesia. Doy muchas gracias al Señor por esta nueva oportunidad de poder estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor en estas noches de adoración. Y mi gratitud a sus pastores Ernesto y Virginia, que siempre honran mi vida al invitarme para poder estar con ustedes. Dar la bienvenida a todos los que se están conectando a través de esta plataforma y gratitud al Señor por lo que Él es y por lo que Él hace en cada uno de nosotros. Nuestro lema es adorando al que viene. Y sabemos que el que viene es el Señor. Y que estos son días donde tenemos que tener nuestros ojos mirando hacia arriba, caminando en la tierra, pero con nuestra mirada hacia arriba. Por favor, acompáñeme a un pasaje en Mateo capítulo 2, vamos a leer del versículo 1 al 11, y dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Esta noche nos vamos a detener en este pasaje que tiene una riqueza incomparable. Usted dirá: no es el tiempo de Navidad. No es el tiempo de Navidad, pero es el tiempo de pensar en el Rey que vendrá. La historia es hermosa. Nos habla, no eran realmente, lo que habla aquí eran de sabios del oriente, gente que se dedicaba al estudio de los tiempos y al estudio de las estrellas, y seguramente en medio de ese estudio Dios mostró su estrella, anunciando que su hijo vendría al mundo y que su hijo ya había nacido. Así es que aquí vemos a los sabios del oriente que llegan guiados por la estrella a Jerusalén. Ahora, es interesante que la estrella no los llevó a Belén, la estrella los llevó primeramente a Jerusalén. Y habían dos propósitos con esto de la estrella. Número uno, que el pueblo, que el rey, que los sacerdotes entendieran que el Mesías había ya nacido. Así es que cuando los sabios llegan y preguntan a Herodes, aquí dice que llegaron donde Herodes y le preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey se turbó y todo Jerusalén con él. Dos propósitos: el anuncio del nacimiento del rey. Y aquí tenemos a Herodes, el rey. Aquí tenemos al pueblo que estaba escuchando esto, y Herodes envía a llamar a los sacerdotes
y a los escribas, la crema innata del sacerdocio, los escribas expertos en la ley. Y pregunta Herodes, ¿dónde ha de nacer ese rey? ¿Dónde ha de nacer el Mesías? Y ellos responden, los escribas toman la escritura de Miqueas capítulo 5, versículo 2, y dice, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a su pueblo Israel. El propósito de los sabios era anunciar que el rey ya había nacido, que el Herodes lo supiera, que el pueblo lo supiera, y los sacerdotes y los escribas, especialmente que vivían pendientes de la ley, supieran que ya había venido el Mesías. El segundo propósito, dicen los reyes, el rey ha nacido y venimos para adorarle. Así es que, número 1, anunciar que el rey había nacido. Número 2, de propósito era que ellos habían venido a adorar al rey. Estos no son días fáciles. Sabemos que el Mesías ya vino, pero en estos días que hemos estado durante esta cuarentena, recluidos en casa, sin poder asistir a los templos, que hemos visto que las empresas pararon, que los hospitales están en caos, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, son días donde necesitamos hacer un alto y mirar las escrituras, porque el rey viene por su iglesia, lo que conocemos como el arrebatamiento de la iglesia. Nunca antes hemos visto que los días que vivimos estén tan marcados con lo escatológico como en esos días. Es como si todo se estuviera dando. Y honestamente tenemos que decir que el rey puede venir esta noche o puede venir en cualquier momento por su iglesia. Y necesitamos, como hijos de Dios, anunciar a otros las verdades, las buenas nuevas de la palabra de Dios para que muchos tengan la oportunidad de conocerle como cada uno de nosotros le ha conocido. Aquí tenemos el segundo propósito, que es en el cual nos vamos a centrar. Los reyes vinieron a anunciar, nosotros tenemos que anunciar cuando salgamos de esta cuarentena. Nosotros tenemos que proclamar que el rey está cerca por su iglesia y que es la oportunidad de que muchos le conozcan. Pero vamos a ir a la adoración de los sabios por ese rey que había nacido, porque tiene que ver con la adoración que en este tiempo necesitamos darle al rey que vendrá. Estos son días no solo de anunciar, sino días de que nuestra vida esté en íntima comunión con el Señor, en adoración, que podamos entrar en esferas de adoración como nunca antes lo hemos experimentado. Y quiero hablar de esa adoración de ellos, cómo la describe realmente la palabra. Quiero mencionar 5 aspectos de esta adoración hermosa. Número 1, fue una adoración costosa. La adoración cuesta, porque la alabanza no cuesta. Expresamos con nuestra alma nuestros sentimientos de gratitud, danzamos, cantamos, pero la adoración tiene un costo porque tiene que ver con el espíritu, de espíritu a espíritu. Y la adoración que ellos venían a darle fue una oración costosa. Su viaje no duró un día, no fue en un avión, su viaje duró semanas, su viaje duró meses. Tuvieron que dejar su lugar de comodidad, viajar al lomo de camello. Cuando hay un refrán, hay una frase que escuchamos cuando algo es difícil y dicen, eso es un camello. Tuve la oportunidad hace 3 años de estar en Israel y de montar en camello, y eso es bastante difícil, es algo que uno va así. Los que se acostumbran ya se acostumbraron y tiene que producir callos, pero para uno es difícil, es muy duro.
Esta fue una adoración costosa que les tocó semanas, les tocó meses, noches frías, días supremamente calientes, pero no se detuvieron, no se quedaron, no se devolvieron, avanzaron mirando la estrella porque querían adorar al Rey. Usted y yo necesitamos saber que esa adoración cuesta. Cuesta levantarnos temprano, cuesta quitar la pereza, cuesta entrar muchas veces para encontrarnos con Él, pero hay que persistir. Número 2, no solamente fue una adoración costosa, fue realmente una adoración llena de regocijo. Aquí dice que cuando ellos salieron de donde estaba Herodes, la estrella los guió y se detuvo exactamente donde estaba el niño. Y el versículo 10 dice que al ver la estrella que se detuvo, ellos sabían que allí estaba el rey que iban a adorar, el niño que iban a adorar. Dice, se regocijaron con muy grande gozo. Hay una diferencia entre gozo y regocijo. Por eso Lucas lo describe en la segunda parte. Dice, se regocijaron. Eso quiere decir una expresión de máximo gozo, no de gozo, de máximo gozo. Saltaron de alegría. La adoración que le demos al Señor tiene que ser una adoración que entremos con gozo, con el gozo de experimentar su presencia, con el gozo de poder encontrarnos con Él, con el gozo de poder expresarle lo que nuestro espíritu siente por Él. Número 1, fue costosa. Número 2, fue una adoración de máximo regocijo. Número 3, fue una adoración con humillación. La segunda parte del versículo, el versículo 11 dice, y al entrar en casa vieron al niño con su madre María y postrándose, repita allí conmigo, postrándose, lo adoraron. Postrándose es más que un acto externo de caer al piso, es realmente la actitud que brota de lo profundo del corazón. Nos postramos ante aquel que merece nuestra adoración. Nos postramos en humillación ante aquel que realmente, como dice el Salmo 95, versículos 6 y 7, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos ante el eterno Dios, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado. Una adoración costosa, una adoración con regocijo, una adoración realmente de postración, de humillación ante este Dios grande y maravilloso. Número 4, fue una adoración de corazón a la gloria del Rey. Cuando hablamos del Rey, hablamos de gloria. Cuando usted estudia el tabernáculo, usted ve que había un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. Y los muebles del lugar santo y lugar santísimo eran muebles que estaban recubiertos de oro. Al entrar en el lugar santísimo, todo era oro, proclamaba la gloria del Rey. Y cómo me gusta que ellos llegan y se postran y lo adoran. Y dice, abrieron sus tesoros y le ofrecieron los presentes que traían. Número 1, oro. Oro para el Rey. Oro representa para nosotros la gloria de ese Rey. Y esto es lo que Dios quiere, que podamos adorarle en la hermosura de su majestad y proclamemos la gloria de este Dios incomparable. Y número 5 fue una adoración expresada con labios que proclamaban oraciones de exaltación. Volvemos al versículo 11, dice, se postraron, adoraron, abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro. Y luego dice, incienso.
incienso. Y cuando la Biblia habla de incienso, habla de un humo que sale de las copas, de los incensarios. En el lugar santo había un altar y en ese altar ellos quemaban el incienso. Cuando usted va al libro de Apocalipsis, el capítulo 5, el versículo 8, está diciendo esa descripción de lo que es la gloria cuando estemos allí en el cielo. Y dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero y todos tenían arpas, adoración, y copas, adoración, llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Este es el nivel de adoración al cual Dios quiere que tú y yo lleguemos, que podamos expresarle gloria, que podamos expresarle nuestro incienso de nuestras vasijas, nuestras oraciones, no para pedir, porque la adoración ya no tiene que ver con la ocupación del alma con sus necesidades, ni siquiera con la alabanza, la ocupación del alma con sus beneficios en gratitud. La adoración tiene que ser de espíritu a espíritu, y nuestras oraciones en la adoración son de exaltación. Sencillamente no pedimos, nos olvidamos de nosotros, lo miramos a Él, al Rey. Estamos extasiados ante el Rey, postrados, derramando el incienso de nuestras oraciones. Y voy a la última faceta de la adoración de los sabios, que nos enseñan tanto, y es exactamente una adoración con mirra. El versículo 11 termina diciendo, postrándose lo adoraron, abriendo los tesoros que le ofrecieron, los presentes que le trajeron: oro, incienso y mirra. Y cuando hablamos de la mirra, parece extraño que le hayan traído oro, incienso y le hubieran traído mirra, porque era un cuadro profético de ese rey, de este Dios maravilloso, de este Mesías, que vendría a hacerse hombre para habitar entre nosotros, y que tendría que ir a la cruz por nuestros pecados, por nuestra salvación. Ese Dios que fue a la cruz. Mirra habla de sufrimiento, mirra habla de muerte, mirra habla de dolor, mirra habla de entrega, de sacrificio, de procesos. De eso habla la mirra. Y la oración contenía la mirra. Y nos habla a nosotros de la gran oportunidad que tenemos a veces en medio de nuestros duros procesos, en medio de la muerte que experimentamos, tal vez familiares, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de cuarentena. Posiblemente tú has perdido seres queridos, o en medio de la enfermedad, cuando se diagnostica un cáncer, en medio de una pérdida económica. Estos días no han sido días fáciles. Estos han sido días donde los negocios se han parado, donde el trabajo se ha perdido, donde realmente nos ha tocado depender de Dios. Pero son días que tenemos dos caminos: o quejarnos, o renegar, o adorar. No sé por qué momento estás pasando, pero es la oportunidad de darle al Rey, antes que Él venga, la mejor adoración. Padre, te damos gracias. Y hoy queremos seguir el ejemplo de estos sabios. Que nuestra adoración tenga un costo. Que nuestra adoración, Señor, sea en humillación. Que nuestra adoración sea con gozo. Que nuestra adoración sea la majestad al Rey. Nuestras oraciones, más que pedir, sean adorarte. Y que aprovechemos los momentos de procesos para poder derramar delante de ti nuestra
mejor adoración. Gracias, Señor. Que Dios les continúe bendiciendo. Les amo mucho.